La carta llegó un martes, temblando en las manos de Lucía como si tuviera vida propia. Estaba arrugada con manchas de tinta, y el sobre llevaba el sello de un pueblo remoto en Andalucía, un lugar que ella no reconocía. No puede ser de ellos, pensó, pero el nudo en su estómago sabía la verdad antes que su mente. Sus padres, que la abandonaron hace 5 años sin una palabra, ahora querían algo de ella. Lucía tenía 24 años, una española de ojos verdes y cabello castaño que caía en ondas rebeldes sobre sus hombros. Vivía en un modesto apartamento en Sevilla, donde el aroma a azahar impregnaba las calles y la vida parecía un constante desafío. Había aprendido a sobrevivir sola, a reconstruir su mundo después de que sus padres, incapaces de aceptar que amaba a una mujer, se mudaron de Madrid a un lugar desconocido, dejándola atrás como si fuera un error que podían borrar. Pero el pasado no se borra tan fácilmente y esa carta lo demostraba. Sentada en el balcón de su apartamento, Lucía abrió el sobre con dedos temblorosos. Las palabras, escritas con la caligrafía precisa de su madre, eran un grito silencioso: «Vuelve, por favor. Te necesitamos». No había explicaciones, solo una dirección y una súplica que parecía arrancada de un corazón roto. Lucía sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Cerró los ojos y, sin querer, su mente voló hacia Minji, la mujer que había cambiado su vida. Minji era coreana, de 26 años, con una belleza serena que contrastaba con la intensidad de Lucía. Se habían conocido 2 años atrás en un festival cultural en Sevilla, donde Minji, estudiante de intercambio, enseñaba caligrafía hanja bajo una carpa decorada con farolillos. Lucía, fascinada por su calma y su sonrisa tímida, se acercó con una excusa torpe sobre querer aprender. Aquella conversación, llena de risas nerviosas y miradas furtivas, marcó el inicio de un amor que desafió todo: la distancia cultural, los prejuicios y el peso de un pasado que Lucía aún no había sanado. Minji vivía ahora en un pequeño estudio a pocas calles de Lucía. Había decidido quedarse en España tras terminar su programa de intercambio, trabajando como traductora y soñando con abrir una escuela de arte asiático. Pero su relación no estaba exenta de sombras. La sociedad española, aunque más abierta que la coreana, aún lanzaba miradas de juicio, y Minji, criada en una cultura donde la aceptación del amor entre mujeres era casi un tabú, a veces dudaba si su lugar estaba realmente junto a Lucía. Aquella noche Lucía llevó la carta al apartamento de Minji. La encontró pintando con las manos manchadas de acuarela y el cabello recogido en un moño desordenado. «Mira esto», dijo Lucía, dejando la carta sobre la mesa. Minji la leyó en silencio, su rostro cambiando de la curiosidad a la preocupación. «¿Vas a ir?», preguntó, su voz suave pero cargada de miedo. Lucía no respondió de inmediato. No sabía si estaba lista para enfrentar a los padres que la habían desterrado por ser quien era. El resto de la noche lo pasaron hablando, con una botella de vino tinto y el murmullo de Sevilla como fondo. Lucía confesó cómo el abandono de sus padres la había roto, cómo había pasado noches llorando, preguntándose si su amor por las mujeres era un error. Minji, con lágrimas en los ojos, compartió su propia historia: la presión de su familia en Corea, las cartas que nunca respondió, el miedo a decepcionar a todos. Pero también hablaron de su amor, de cómo cada roce, cada mirada, hacía que todo valiera la pena. A la mañana siguiente Lucía tomó una decisión. Iría a ese pueblo en Andalucía, no por sus padres, sino por ella misma. Necesitaba respuestas, un cierre. Minji, aunque temerosa, insistió en acompañarla. «Si vamos a enfrentar el pasado, lo haremos juntas», dijo, tomando la mano de Lucía con una fuerza que desmentía su delicadeza. El viaje en tren hacia el sur fue un torbellino de emociones. Los paisajes de olivos y colinas pasaban como un borrón, mientras Lucía apretaba la mano de Minji, buscando anclarse. No sabían qué encontrarían en ese pueblo olvidado, pero algo estaba claro: este viaje no solo era sobre el reencuentro con sus padres, sino sobre quiénes eran ellas como pareja y como individuos.
Al llegar, el pueblo de Alcaría las recibió con un silencio inquietante. Casas blancas, calles estrechas y una iglesia antigua dominaban el paisaje. La dirección las llevó a una casa modesta con geranios en las ventanas. Lucía tocó la puerta, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara. Cuando la puerta se abrió vio a su madre, Carmen, más envejecida de lo que recordaba, con arrugas marcando su rostro y una mirada que mezclaba culpa y esperanza. Lucía, susurró Carmen, extendiendo una mano que temblaba. Pero antes de que pudieran hablar, un grito desde el interior de la casa rompió el momento. Era su padre, Javier, y su voz estaba cargada de algo que Lucía no pudo descifrar: dolor, ira, arrepentimiento. Minji apretó su mano, recordándole que no estaba sola. Este era solo el comienzo de un reencuentro que prometía desenterrar verdades dolorosas, pero también, quizás, la posibilidad de sanar. La casa olía a pan recién horneado y a recuerdos que Lucía había enterrado. El interior era sencillo, con muebles de madera desgastada y fotos familiares en las paredes, pero ninguna de Lucía después de los 18 años. Ese vacío en los marcos era un recordatorio cruel de su ausencia en la vida de sus padres. Carmen, la madre de Lucía, las invitó a sentarse en un sofá descolorido. Javier, su padre, permanecía de pie junto a la ventana, con los hombros tensos y la mirada perdida en el horizonte. Lucía notó que sus manos, antes fuertes y seguras, ahora temblaban ligeramente. Minji, sentada junto a ella, mantenía una postura serena, pero sus ojos estaban alerta, captando cada detalle. ¿Por qué ahora?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero cargada de 5 años de dolor acumulado. Carmen bajó la mirada, jugueteando con un pañuelo que sostenía en las manos. No fue fácil para nosotros, Lucía. Lo que hicimos no estuvo bien. La voz de Carmen se quebró y Javier giró la cabeza, como si quisiera hablar pero no encontrara las palabras. Lucía sintió una oleada de rabia. ¿No estuvo bien? Me dejaron sola, sin una palabra, sin una dirección. Me hicieron sentir que mi amor era una vergüenza. Minji apretó su mano bajo la mesa, un gesto silencioso que le dio fuerza para continuar. ¿Y ahora me piden que vuelva como si nada hubiera pasado? Javier finalmente habló, su voz grave y cargada de arrepentimiento. No esperamos que nos perdones, Lucía. Pero tu madre está enferma. Cáncer. Los médicos no nos dan mucho tiempo. Las palabras cayeron como una losa. Lucía sintió que el aire abandonaba la habitación. Miró a Carmen, que asintió débilmente con lágrimas rodando por sus mejillas. Minji, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con suavidad. Señora Carmen, señor Javier, entiendo que esto es difícil. Pero Lucía también ha sufrido. Si quieren que ella esté aquí, deben aceptar quién es y a quién ama. Sus palabras, pronunciadas con un leve acento coreano, resonaron con una fuerza tranquila que sorprendió a todos. Carmen alzó la vista, mirando a Minji por primera vez. Tú eres, comenzó, pero no terminó la pregunta. Lucía respondió por ella. Es Minji, mi pareja. La mujer que amo. Y si no pueden aceptarla, no hay nada que hablar. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Esa noche Lucía y Minji se alojaron en una pequeña pensión en el pueblo. La habitación era sencilla, con una ventana que daba a un campo de olivos bañado por la luz de la luna. Acostadas en la cama, hablaron hasta la madrugada. Lucía confesó su miedo a perder a su madre sin reconciliarse, pero también su rabia por el abandono. Minji, con su calma habitual, le habló de su propia experiencia en Corea, donde la presión familiar la había llevado a ocultar su sexualidad durante años. A veces el amor duele porque es real, dijo Minji, acariciando el rostro de Lucía. Pero también es lo que nos hace fuertes. Al día siguiente regresaron a la casa.
Carmen las recibió con un café humeante y una disculpa más sincera. Contó cómo el miedo y los prejuicios la habían cegado, cómo la iglesia y el pueblo los habían presionado para corregir a Lucía. Javier, más reservado, admitió que su orgullo le impidió buscarla antes. Pero la enfermedad de Carmen lo había cambiado todo. Querían recuperar el tiempo perdido, aunque sabían que no sería fácil. Lucía escuchaba, dividida entre el deseo de perdonar y la necesidad de proteger su corazón. Minji, siempre observadora, notó cómo Carmen miraba a Lucía con una mezcla de amor y culpa, y cómo Javier evitaba sus ojos, como si no pudiera soportar el peso de su propio arrepentimiento. Decidieron quedarse unos días en el pueblo no solo por Carmen, sino para entender si la reconciliación era posible. El pueblo de Alcaría, con su ritmo lento y sus habitantes curiosos, se convirtió en un escenario de tensiones y descubrimientos. Los vecinos, al principio recelosos de la pareja, comenzaron a acercarse, intrigados por la historia de Lucía y Minji. Una anciana, doña Rosa, las invitó a tomar té y les habló de su propia juventud, cuando amó en secreto a una amiga que nunca pudo confesar. Sus palabras, llenas de nostalgia, resonaron en Lucía, que empezó a ver su historia como parte de algo más grande, una lucha por el amor en un mundo que no siempre lo entiende. Los días en Alcaría se convirtieron en una danza delicada entre el pasado y el presente. Lucía y Minji pasaban las mañanas con Carmen, ayudándola con tareas sencillas mientras ella compartía historias de su infancia en Madrid, historias que Lucía había olvidado o nunca conocido. Pero cada conversación era un campo minado, un comentario fuera de lugar, una mirada cargada de juicio, y la frágil paz se tambaleaba. Javier seguía siendo el más difícil de descifrar. A veces Lucía lo sorprendía mirándola desde el otro lado de la habitación, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Una tarde, mientras reparaba una silla en el patio, Javier llamó a Lucía para que lo ayudara. Era la primera vez que estaban solos desde su llegada. No sé cómo hacer esto, admitió él sin mirarla. Nunca quise hacerte daño, pero no sabía cómo aceptar lo que eres. Lucía sintió un nudo en la garganta. Quería gritarle, pero en cambio preguntó, ¿y ahora, puedes aceptarme ahora? Javier no respondió, solo apretó el destornillador con más fuerza. Minji, por su parte, se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora. Ayudaba a Carmen a cocinar, aprendiendo recetas andaluzas que mezclaba con toques coreanos, como un guiso de lentejas con un leve aroma a gochujang. Su risa llenaba la casa, y poco a poco Carmen empezó a verla no como una amenaza, sino como una persona con un corazón inmenso. Pero no todos en el pueblo eran tan abiertos. Algunos vecinos susurraban al pasar, y una noche alguien dejó una nota anónima en la pensión: «Volved a donde pertenecéis». Minji la leyó en silencio, su rostro imperturbable, pero Lucía notó cómo sus manos temblaban. La tensión estalló una tarde en la plaza del pueblo, durante una pequeña fiesta local. Lucía y Minji, invitadas por doña Rosa, bailaban juntas bajo las luces de colores, ignorando las miradas. Pero un grupo de jóvenes, liderados por un hombre llamado Diego, comenzó a burlarse. «¿Qué hacen aquí mostrando eso?», gritó Diego con una cerveza en la mano. Lucía, con el rostro enrojecido, dio un paso adelante, pero Minji la detuvo. «No vale la pena», susurró, aunque sus ojos brillaban con una furia contenida. El incidente dejó a Lucía temblando de rabia. Esa noche en la pensión, se desahogó con Minji. «¿Cómo puedo quedarme aquí fingiendo que todo está bien? Este lugar me rechaza, como ellos me rechazaron». Minji la abrazó, sus palabras suaves pero firmes. «No estás aquí por ellos, Lucía. Estás aquí por ti, para sanar. Y yo estoy contigo siempre». Esas palabras, dichas con la convicción de quien ha enfrentado su propio rechazo, dieron a Lucía una nueva perspectiva. Al día siguiente, Carmen la sorprendió con una propuesta: acompañarla a una cita médica en Granada.
El viaje en coche fue silencioso al principio, con Javier al volante y Carmen mirando por la ventana. Pero poco a poco la conversación fluyó. Carmen habló de su miedo a la muerte, de cómo la enfermedad la había obligado a enfrentar sus errores. No quiero irme sin decirte cuánto lo siento, le dijo a Lucía, con lágrimas en los ojos. Lucía por primera vez sintió que el muro entre ellas comenzaba a resquebrajarse. En Granada, mientras Carmen estaba con el médico, Lucía y Minji pasearon por la Alhambra, sus manos entrelazadas. Entre los arcos y jardines, hablaron de su futuro. Minji confesó su sueño de abrir una escuela en Sevilla, un lugar donde el arte uniera culturas. Lucía, inspirada, imaginó un espacio donde jóvenes como ella pudieran sentirse seguras. Por un momento el peso del pasado se aligeró, y el futuro pareció posible. Pero al volver a Alcaría, una noticia la sacudió: Carmen había recibido un diagnóstico más grave de lo esperado. Los médicos le daban meses, no años. La realidad golpeó a Lucía como un puñetazo. Quería odiar a sus padres, pero el amor que aún sentía por ellos, enterrado bajo capas de dolor, comenzaba a resurgir. Minji, siempre su ancla, le recordó que el perdón no era para ellos, sino para ella misma. La noticia del diagnóstico de Carmen cambió la dinámica en Alcaría. Lucía comenzó a pasar más tiempo en la casa de sus padres, ayudando con las tareas diarias y escuchando las historias de Carmen sobre su juventud. Cada conversación era un paso hacia la reconciliación, pero también un recordatorio de lo mucho que habían perdido. Javier, aunque seguía distante, empezó a mostrar pequeños gestos de apertura: una taza de café ofrecida en silencio, una pregunta tímida sobre el trabajo de Lucía en Sevilla. Minji, mientras tanto, se convirtió en una especie de puente entre Lucía y sus padres. Su calma y empatía desarmaban incluso los momentos más tensos. Una noche, mientras preparaban la cena, Carmen le pidió a Minji que le enseñara a escribir su nombre en hangul. Fue un momento pequeño pero significativo, un reconocimiento tácito de la presencia de Minji en la vida de Lucía. Javier, desde el otro lado de la cocina, observó en silencio, su rostro suavizándose por primera vez. Pero no todo era paz. Los rumores en el pueblo crecieron, alimentados por Diego y su grupo. Una mañana, Lucía y Minji encontraron pintadas ofensivas en la pared de la pensión. «No pertenecéis aquí», decía el mensaje, escrito con pintura negra. Lucía, furiosa, quiso confrontar a los responsables, pero Minji la convenció de no hacerlo. «No podemos cambiar sus mentes con gritos», dijo. «Cambiemos sus corazones con lo que somos». Inspirada por esas palabras, Lucía decidió organizar una pequeña exposición cultural en la plaza del pueblo, con la ayuda de Doña Rosa y otros vecinos que las apoyaban. La exposición fue un éxito inesperado. Minji enseñó caligrafía coreana, mientras Lucía compartió historias sobre la Sevilla moderna, un lugar donde el amor, en todas sus formas, comenzaba a encontrar espacio. Algunos vecinos, al principio reticentes, se acercaron, fascinados por la calidez de Minji y la pasión de Lucía. Incluso Diego apareció, aunque se mantuvo al margen, observando con una mezcla de curiosidad y recelo. Esa noche, Carmen insistió en que Lucía y Minji se quedaran a dormir en la casa familiar. Fue la primera vez que durmieron bajo el mismo tejado que sus padres desde el abandono. Acostadas en la antigua habitación de Lucía, rodeadas de recuerdos de su adolescencia, hablaron de sus miedos y esperanzas. Minji confesó que, a pesar de su fuerza, temía no ser suficiente para ayudar a Lucía a sanar. Lucía, con lágrimas en los ojos, le aseguró que su amor era el ancla que la mantenía en pie. A la mañana siguiente, Javier sorprendió a todos al proponer un paseo al campo. Caminaron hasta un olivar cercano, donde el aire olía a tierra y hierbas silvestres. Allí, bajo la sombra de un árbol, Javier finalmente habló. «No sé si alguna vez podré entenderte del todo, Lucía. Pero veo cuánto amas a Minji, y cómo ella te hace feliz. Eso es suficiente para mí.
Sus palabras, aunque torpes, eran sinceras, y Lucía sintió que algo dentro de ella se liberaba. Sin embargo, la paz fue efímera. Esa misma tarde, Carmen tuvo una crisis de salud y fue llevada de urgencia al hospital. Lucía y Minji la acompañaron, mientras Javier conducía en silencio, sus manos apretando el volante. En el hospital, los médicos confirmaron que el cáncer había avanzado más rápido de lo previsto. Carmen necesitaría cuidados constantes y la familia tendría que tomar decisiones difíciles. Lucía, abrumada, se refugió en Minji. No sé si puedo hacer esto, confesó con la voz rota. Perdonarlos, cuidarlos, después de todo lo que pasó. Minji la abrazó, sus palabras como un faro en la tormenta. No tienes que decidir todo ahora. Solo camina un paso a la vez y yo estaré contigo. Esa noche, en la sala de espera del hospital, Lucía decidió quedarse en Alcarí hasta que Carmen estuviera estable, no por obligación, sino por un amor que, a pesar del dolor, aún persistía. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina agotadora pero reveladora. Lucía y Minji se turnaban para cuidar a Carmen, mientras Javier manejaba las tareas de la casa y las visitas de los vecinos. La enfermedad había desnudado las emociones de la familia, dejando al descubierto tanto el amor como las heridas. Carmen, debilitada pero lúcida, comenzó a hablar más abiertamente con Lucía, compartiendo recuerdos y remordimientos. Nunca quise perderte, le dijo una tarde apretando su mano. El miedo nos cegó, pero siempre fuiste mi niña. Lucía, aunque conmovida, luchaba con sus propios demonios. Cada palabra de su madre era un paso hacia la reconciliación, pero también un recordatorio de los años perdidos. Minji, siempre atenta, la ayudaba a procesar sus emociones. Una noche, mientras caminaban por las calles desiertas de Alcaría, Minji le habló de su propia madre, que aún no sabía de su relación con Lucía. Algún día le escribiré, dijo con una mezcla de esperanza y temor. Y cuando lo haga, quiero ser tan valiente como tú lo estás siendo ahora. El pueblo poco a poco comenzó a cambiar. La exposición cultural había dejado una marca, y algunos vecinos, como Doña Rosa, se convirtieron en aliados inesperados. Incluso Diego, el joven que las había confrontado, se acercó una tarde para disculparse. No lo entendía, admitió avergonzado. Pero vi cómo cuidas de tu madre, y cómo Minji está siempre a tu lado. Eso es amor. Sus palabras, aunque torpes, fueron un pequeño triunfo, un recordatorio de que el cambio, aunque lento, era posible. Una mañana, Carmen pidió hablar a solas con Minji. Lucía, nerviosa, esperó en el pasillo del hospital. Cuando Minji salió, tenía los ojos húmedos pero una sonrisa suave. Tu madre me dio su bendición, dijo con la voz temblorosa. Me pidió que cuidara de ti siempre. Lucía, abrumada, lloró en sus brazos, sintiendo que una parte de su corazón comenzaba a sanar. Pero la realidad seguía siendo cruel. Los médicos informaron que Carmen necesitaría un tratamiento experimental, costoso y con pocas garantías. Javier, desesperado, confesó que no tenían los recursos para pagarlo. Lucía, decidida a ayudar, propuso vender su apartamento en Sevilla, una idea que la llenaba de miedo pero también de determinación. Minji la apoyó ofreciendo sus propios ahorros, lo que desató una discusión con Javier, quien se negaba a aceptar ayuda de una extraña. No es una extraña, replicó Lucía con fuego en la voz. Es mi familia. Esa confrontación marcó un punto de inflexión. Javier, enfrentado a su propio orgullo, comenzó a ceder. Una noche, mientras preparaban la cena en la casa, le pidió a Minji que le contara sobre Corea. Fue una conversación torpe, llena de silencios, pero también un paso hacia la aceptación. Lucía, observando desde la puerta, sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, la tensión regresó cuando una carta llegó de la familia de Minji en Corea. Su madre, al enterarse de su relación a través de una amiga, exigía que regresara a Seúl.
No puedes vivir así, decía la carta, llena de reproches. Minji, devastada, se refugió en Lucía, quien la abrazó con fuerza. No tienes que decidir nada ahora, le dijo repitiendo las palabras que Minji le había dicho antes. Pero decidas lo que decidas, estaremos juntas. El peso de dos familias, dos culturas y dos pasados las envolvió. Lucía y Minji sabían que su amor era fuerte, pero también frágil ante las presiones del mundo. Mientras Carmen luchaba por su vida, ellas luchaban por su futuro, decididas a no dejar que el miedo las separara. La carta de la madre de Minji abrió una nueva herida. Cada noche Minji leía y releía las palabras, buscando un atisbo de comprensión que no estaba allí. Lucía, impotente, solo podía ofrecerle su amor, pero sabía que el conflicto con su familia en Corea era un eco de su propia lucha. Decidieron enfrentar el problema juntas, escribiendo una respuesta honesta pero respetuosa, donde Minji explicaba su amor por Lucía y su decisión de quedarse en España. La carta fue enviada, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. En Alcaría, la salud de Carmen fluctuaba. Había días buenos donde reía y cocinaba con Minji, y días oscuros, donde el dolor la consumía. Lucía, atrapada entre el amor por su madre y el resentimiento por el pasado, encontraba refugio en Minji. Una tarde, mientras ordenaban el desván de la casa, encontraron un álbum de fotos antiguo. Entre las imágenes, había una de Lucía a los 16 años, sonriendo junto a su primera novia, una chica que sus padres nunca conocieron. Carmen, al ver la foto, lloró. No sabía cuánto te estaba lastimando, dijo con la voz rota. Solo quería protegerte. Lucía, por primera vez, la abrazó sin reservas. Javier, aunque más lento en su cambio, comenzó a mostrar pequeños gestos de aceptación. Una noche invitó a Minji a ayudarlo a reparar una vieja bicicleta, y entre herramientas y risas torpes, hablaron de sus vidas. Javier confesó su miedo a perder a Carmen y su arrepentimiento por haber perdido a Lucía. Minji, con su calma habitual, le habló de la importancia de aceptar el amor en todas sus formas. En Corea aprendí a esconderme, dijo. Pero con Lucía aprendí a ser libre. Javier, conmovido, asintió en silencio. El pueblo, aunque todavía dividido, comenzó a abrirse. Doña Rosa organizó un pequeño festival en la plaza, donde Lucía y Minji fueron recibidas con más calidez que antes. Diego, el joven que las había confrontado, se acercó con un regalo, un cuaderno de caligrafía para Minji como disculpa. No lo entendí antes, dijo. Pero ahora lo veo. Ese gesto, pequeño pero significativo, fue un recordatorio de que el cambio, aunque lento, era real. Sin embargo, la realidad del tratamiento de Carmen seguía siendo un obstáculo. Lucía tomó la difícil decisión de vender su apartamento en Sevilla, usando los fondos para cubrir los costos médicos. Minji, aunque preocupada por el sacrificio, apoyó la decisión, ofreciendo sus ahorros para ayudar a reconstruir sus vidas después. Juntas comenzaron a soñar con un futuro en Alcaría, tal vez abriendo una pequeña galería donde Minji pudiera enseñar arte y Lucía pudiera compartir su pasión por la cultura. Una noche, mientras Carmen descansaba en el hospital, Lucía y Minji organizaron una cena en la casa familiar. Invitaron a Doña Rosa y a algunos vecinos que las habían apoyado. Fue una noche llena de risas, música y comida, un momento de conexión que sanó viejas heridas. Javier, al brindar, miró a Lucía y Minji. Gracias por volver, dijo con la voz quebrada. Y gracias, Minji, por ser parte de esta familia. Lucía, con lágrimas en los ojos, sintió que el peso de los últimos 5 años comenzaba a desvanecerse. Pero el pasado no se rinde tan fácilmente. Una llamada de Corea trajo noticias inesperadas. La madre de Minji quería visitarla en España. La idea llenó a Minji de ansiedad, pero también de esperanza. Lucía, decidida a apoyarla, prometió estar a su lado, sin importar lo que viniera. Mientras preparaban la casa para la llegada de la madre de Minji,
sabían que el próximo capítulo de su historia sería tan desafiante como el anterior, pero también lleno de posibilidades. La llegada de Soo-jin, la madre de Min-hee, fue como una tormenta que se anuncia con nubes lejanas. El aeropuerto de Granada estaba abarrotado, pero Lucía y Min-hee la encontraron de inmediato, una mujer menuda, de unos 50 años, con el cabello negro recogido en un moño impecable y una mirada que mezclaba curiosidad y recelo. Min-hee, nerviosa, la abrazó con cautela, mientras Lucía permanecía a un lado, ofreciendo una sonrisa tentativa. El primer encuentro en Alcaría fue tenso. Soo-jin, criada en una Corea conservadora, apenas hablaba, observando cada detalle de la casa y de la relación entre Min-hee y Lucía. Carmen, a pesar de su debilidad, insistió en recibirla con una comida casera, un gesto que suavizó un poco la rigidez de Soo-jin. Durante la cena hablaron de cosas triviales, el clima, la comida, el paisaje andaluz. Pero el elefante en la habitación era imposible de ignorar. Esa noche Soo-jin pidió hablar a solas con Min-hee. Lucía, desde la habitación contigua, escuchó fragmentos de la conversación, palabras en coreano, algunas suaves, otras cortantes. Cuando Min-hee salió, tenía los ojos rojos pero una expresión decidida. «Quiere que vuelva a Corea», confesó. «Dice que estoy deshonrando a la familia. Pero también dijo que me ama, y eso es nuevo». Lucía la abrazó sabiendo que esas palabras, aunque dolorosas, eran un pequeño paso hacia la aceptación. Los días siguientes fueron un baile delicado. Soo-jin, aunque reservada, comenzó a participar en la vida diaria de la casa. Ayudó a Carmen a preparar gazpacho, fascinada por los ingredientes frescos, y escuchó a Javier hablar de su amor por el campo. Lucía y Min-hee, decididas a mostrarle la fuerza de su amor, la llevaron a la galería que estaban planeando abrir. Soo-jin, al ver los dibujos de Min-hee y las ideas de Lucía, guardó silencio, pero sus ojos reflejaban una lucha interna. El punto de inflexión llegó una tarde cuando Carmen, en un momento de lucidez, habló con Soo-jin. «Cometí el error de alejar a mi hija por miedo», le dijo con la voz débil pero firme. «No cometas el mismo error. Min-hee es feliz aquí con Lucía. Eso es lo que importa». Soo-jin no respondió, pero esa noche, por primera vez, se unió a la cena familiar sin la tensión de los días anteriores. Cuando Carmen fue dada de alta con un pronóstico más estable gracias al tratamiento, la casa se llenó de una alegría frágil pero real. Soo-jin, antes de partir, le dio a Min-hee una carta escrita a mano. «No lo entiendo todo», decía, «pero quiero intentarlo. Eres mi hija, y siempre lo serás». Min-hee lloró al leerla, y Lucía, al verla, sintió que su propio corazón se aligeraba. El último día de Soo-jin en Alcaría, el pueblo organizó un pequeño festejo en la plaza. Lucía y Min-hee bailaron bajo las luces, esta vez sin miedo a las miradas. Javier, con lágrimas en los ojos, se acercó a Lucía. «Estoy orgulloso de ti», dijo, algo que nunca había dicho antes. Carmen, desde una silla, aplaudió con una sonrisa débil pero sincera. Soo-jin, al despedirse, tomó la mano de Lucía. «Cuida de ella», dijo en un español torpe pero cargado de intención. Meses después, Lucía y Min-hee abrieron su galería en Alcaría, un espacio donde el arte y el amor se entrelazaban. Carmen, aunque aún débil, asistió a la inauguración, con Javier a su lado. La galería se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para ellas, sino para el pueblo que aprendió a ver el amor con nuevos ojos. Lucía y Min-hee de la mano, sabían que su camino no había sido fácil, pero cada paso, cada lágrima, las había llevado a este momento, un hogar, una familia, y un amor que había vencido al miedo.